Marco Silva, buen día. ¿Te acuerdas, Manuel, que ayer hablábamos, buenos días, del caso día. de Carolina Pedraza y su esposo Yesid Franco, colombianos que vinieron a la Ciudad de México con todos sus papeles en orden y que cayeron en esta zona oscura que existe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es, no propiamente, pero funciona como tal, una zona de detención que creo que no está normada, ahorita nos lo dirá un especialista, y que fueron deportados, pero en las peores condiciones. Lo platicábamos ayer. No es solamente que lleguen y se sometan a un interrogatorio por parte de la autoridad migratoria mexicana, sino que además sufren de malos tratos y son además víctimas de violaciones que la propia autoridad hace a la ley, que deberían de estar cumpliendo o resguardando. Por eso estamos en contacto con Ana Mercedes Sáiz. Ella es directora de Sin Fronteras, una organización no gubernamental que se ha dedicado a investigar, recabar, tener acciones alrededor de esta práctica cada vez más común y que, como decías muy temprano en la mañana, pues ha crecido exponencialmente en los últimos años. Miles, no estoy exagerando, miles de personas, principalmente sudamericanas, que son detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Aeropuerto de Cancún, sin que haya motivo aparente para esto. Ana Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, Ana. Pues, ¿qué es lo que han registrado? Porque lo vemos, sí, con inquietud, esta necesidad, pues, de detener la migración, de ordenarla, como dice Estados Unidos, como dice México. Hemos visto puntos ahí muy exagerados, donde se ha aplicado la fuerza de más, quizá por falta de capacitación, quizá por desesperación, por lo que sea, Ana, pero vemos esa circunstancia que una y otra vez ahora nos tocó presentar el testimonio de la señora Pedraza desde Colombia, que señala esto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya me habían platicado alguien, incluso del gobierno federal, el asterisco del aeropuerto también de Cancún. ¿Qué es lo que han observado, Ana? Como primer comentario para poder ir a pausa, por favor. Bueno, yo agregaría Monterrey. También tenemos registro de Monterrey, del aeropuerto de Monterrey. Y lo que hemos detectado es que pues simplemente no entendemos por qué no se aplica la ley, por qué no se aplica el reglamento que debería de aplicarse, y vemos malos tratos y, como tú dices, están orientados hacia nacionalidades, sobre todo sudamericanas, y también podemos detectar perfilamientos raciales. Digamos, a las personas negras también vemos que se les detiene más frecuentemente. O sea, ¿sí lo está haciendo la autoridad? O sea, seleccionar por su aspecto a la gente para quizá cuestionarla y regresarla a su país. Sí, nosotros lo notamos en el sentido de que es gente que cumple con todos sus requisitos legales. Sí. En el caso de turistas, lo tuvimos recientemente con los académicos y académicas que vinieron a la Claxo, que fue un congreso de ciencias sociales en la Ciudad de México, en la UNAM. Era un congreso bastante grande en mayo, y detuvieron justamente a los profesores colombianos y colombianas, también mujeres, y sobre todo a, como te digo, a las personas afrodescendientes. Entonces, sí lo notamos de manera muy notoria con ese congreso latinoamericano. Y tenemos denuncias también frecuentes de personas que se quejan de maltrato, incluso cumpliendo todos los requisitos legales que pide la autoridad mexicana. A las personas colombianas no se les solicita visa, pero sí hay un preregistro de viaje, un requisito nuevo que pusieron en migración, o a las personas venezolanas que antes no se les solicitaba visa, y ahora, a pesar de llegar con su visa en regla, hemos notado que se les detiene en el aeropuerto. Y como decían al principio, en realidad es una estancia donde se les priva a las personas de la libertad, y es una estancia, digamos, como no está normada por completo, y eso hace que haya vacíos. Ahí quisiera, si nos permite, hacer la detención para hacer la pausa y regresar con este punto en particular. ¿Nos permite en línea, por favor? Sí, claro. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias a Ana Mercedes Sáiz, directora de Sin Fronteras, por esperarnos en la línea telefónica.
perdón la interrupción, Ana, y estaba entrando al tema precisamente de este lugar en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que es el que tenemos como más semblanteado, no solo por el testimonio que escuchamos ayer de Carolina Pedraza. Había leído un texto por ahí, pues en algunas otras páginas, reflejando la inquietud de personas que habían estado ahí o que estaban ahí de alguna forma manifestando su inquietud. Yo lo que entiendo, lo decía ayer, Ana, y a lo mejor me equivoco, es entiendo la necesidad de, comillas, esta regulación de la migración. Entiendo incluso el compromiso con Estados Unidos para tratar de frenarla. Lo que me cuesta trabajo mucho entender son las condiciones en las que ponen a la gente, si hacemos caso, con los colchonetas oliendo a orines, con el impedimento de la comunicación, con quitarles el celular, no dejarlos acceder a los medicamentos. Ya no nos lo dijo al aire, pero nos decía también, la gente preocupada llora, grita porque los separan de sus familiares y dicen, pues que se muera el familiar, etcétera. Vamos a pensar que todo eso es una exageración, pero las condiciones, Ana, esas son las que yo no entiendo por qué persistirían en todo caso después de todas estas observaciones. Bueno, creo que también hay que atender que el control de las fronteras y el control migratorio en general, aparte de, como tú bien lo dices, estos compromisos o la intención que pueda haber, pues se tiene que realizar conforme a la ley. O sea, no podemos pensar en que podamos permitir que se cometan este tipo de abusos. Por supuesto, tiene que haber un control migratorio, pero eso tiene que hacerse en base a los parámetros, primero respetando los derechos humanos y segundo nuestras normas y nuestros reglamentos nacionales. Esto está normado por el reglamento de la Ley de Migración y vemos que se inaplica. Vemos que hay un abuso. El reglamento de la Ley de Migración habla de 4 horas para hacer una segunda revisión. Ahí lo que hay dentro del aeropuerto, lo que se le llama la burbuja o la zona estéril, es una estancia provisional de acuerdo a la Ley de Migración, porque pues se le está privando a las personas de la libertad. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, es un espacio en el que no se hace responsable abiertamente el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque dice que la alimentación corre a cargo de las líneas aéreas. Entonces, pueden detener ahí a las personas. Hemos notado que lo detienen más de estas 4 horas, 3, 4, 5, 6 días. Tenemos casos hasta de 20 días registrados, en donde no se les dan 3 alimentos al día, no hay unas condiciones adecuadas, no las personas no están hacinadas, las condiciones son insalubres, los baños son insuficientes. Ahora, todo esto lo sabemos por reportes de las personas, porque hasta el día de hoy no se nos ha permitido el acceso como organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que la ley claramente lo expresa. Mientras exista ese monopolio, que únicamente tenga acceso el Instituto Nacional de Migración y que no haya una presencia permanente de la Comisión de Derechos Humanos, de su propia Contraloría Interna, de, autoridades que puedan ir, por ejemplo, CONAPRED. Nosotros hemos también pedido intervención de CONAPRED, y cuando las personas requieran pues una asesoría legal de algunos abogados o abogadas que podrían hacer representaciones ahí dentro. Y aparte de las personas que vienen por razones turísticas, no podemos olvidar a personas que necesiten pedir asilo en México. Por ejemplo, tuvimos a una chica venezolana que venía a pedir asilo a México por falta de insulina. La tuvimos ahí detenida por más de, me parece que fueron como 10, 12 días, y con un acceso muy limitado a servicios médicos. Ahí logramos a que la revisaran por parte por una intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero incluso un asunto es cuando viene la gente de turistas, segundo cuando vienen por una razón como los académicos que vienen a un congreso o algún tipo de intercambio académico, y la otra razón es a pedir asilo, que es un derecho humano y también tendría que respetarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en cualquier aeropuerto del país. Y es algo que tampoco vemos que tengan acceso las personas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como lo marca la propia Ley de Migración y los ordenamientos correspondientes. Entonces,
Creo que lo que debemos de hacer ahí es exigir una vigilancia sobre lo que pasa dentro del aeropuerto. Y por parte de Sin Fronteras, como otras organizaciones de la sociedad civil, pues está una solicitud en trámite que simplemente no nos responden ni afirmativa ni negativamente, pero en la práctica, pues los abusos siguen sistemáticamente ocurriendo y los vemos en redes sociales. También hemos tenido casos de algún artista que viene a dar una función ya comprometida y demás, y se les detiene y no se les permite la entrada. Lo recuerdo ahorita con una chica que venía a una función de teatro, una chica argentina, o con un cantante que me parece ecuatoriano, que también venía. Entonces, lo vemos ahí por múltiples razones y están impidiendo que las personas o puedan solicitar asilo o tengan este tipo de accesos por razones turísticas, con hoteles pagados, tours pagados, sí, con garantías, pues, de que se supone que boletos de regreso en la mano, para ¿no? regresar, etcétera, y se impone un criterio de desconfianza. Creo que ese es el tema, ¿no? Y después quizá hasta de desorden, de maltrato, pues. Ana, ¿cuánto tiempo tienen ustedes esperando una respuesta del Instituto Nacional de Migración a esta solicitud para poder visitar estas zonas obscurísimas del aeropuerto, al menos de la Ciudad de México? Pues para visitar en general estancias migratorias tenemos desde principios de este año ya hecha la solicitud conforme lo marca la ley, y específicamente de aeropuerto igual la misma fecha, a principios de este año, y el año pasado nos logramos visitar el aeropuerto ciertas zonas a través de una queja que interpusimos ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Incluso ayer tuvimos un caso y tuvimos que interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque nos reportaban unos familiares que hay una pareja de personas. Él es venezolano, ella es venezolana, él es colombiano, y tienen 2 bebés y no tenían acceso a leche, a pañales, y estaban preocupados ya incluso por su salud. Creo que presentaban algún cuadro de vómito o algo así. Y esta situación es recurrente. Cada semana tenemos este tipo de denuncias, y lo que necesitamos es ya ver qué pasa allá adentro, romper este patrón y tener una intervención de las autoridades, porque por más control migratorio, eso nadie lo está impidiendo que se quiera hacer, tiene que respetarse pues los derechos básicos de las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esta información, Ana Mercedes Solís, directora de Sin Fronteras. Pues muchísimas gracias por todo esto, y seguimos observando ahí si hay alguna respuesta, algún cambio, ojalá, en estas actitudes, en estos, por lo pronto, 3 aeropuertos: México, Cancún y Monterrey. Gracias, Ana. De nada, y ojalá y nos puedan seguir en nuestras redes sociales, por favor. Incluso consultar sus derechos antes de venir a México. Ahí tenemos nuestra web Contigo Sin Fronteras, ahí pueden consultar requisitos y todos los derechos, porque creo que la información es un arma muy importante en contra de los abusos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Mercedes, muy buen día. Bueno, y también consultamos, pedimos incluso a la oficina del Consulado de Colombia algún tipo de comentario sobre pues las quejas que entiendo sí llegan al Consulado de Colombia. Eso es lo que nos han dicho los colombianas afectadas, pero pues el Consulado decidió no dar respuesta. Entonces, en fin, nosotros cumplimos con esta parte, y también de pedir información. Pues si la quieren mandar, bienvenidos; si quieren opinar, bienvenidos, ¿no? Pues muchas gracias por esto. Gracias. Según cifras, Manuel, con esto me despido, citadas por la propia organización Sin Fronteras, fíjate, en el 2010 se habían registrado 1,650 personas rechazadas por migración en aeropuertos. 2010. En el 2021 son casi 73,000. Y no creo que vaya a bajar este año, ¿no? Muy bien, pues vamos a pausa. Estamos por la mañana. Gracias, Marco Silva. Gracias.